grabar. Igual creo que van a ser dos charlitas cortas, ¿no? No creo que lleguemos a una hora. Bueno, ahí vamos. Empezamos con Milan Kovic, que es más de mi gusto. Bueno, acá vamos sí, ya me puse a grabar. Acá vamos a hablar justamente del tema de estos ciclos. Hay ciclos que tiene la Tierra climáticos. Estos ciclos climáticos son los que nos ayudan a entender cómo estará funcionando el clima en general. Che, ¿está grabando? Porque no sé que no me doy cuenta. Sí, sí, acá Y- apareció el cartelito que pedía Ah, la aceptación para grabar. ok. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a hablar de estos ciclos y vamos a llegar inclusive al calentamiento global y todo eso, porque tiene bastante que ver con esto. Entonces, nosotros sabemos que, voy a empezar de menos 1 millón. Tenemos las estaciones del año, que las estaciones del año son las que nos indican el verano, el invierno, el otoño, y que ya, voy a repetirlo, aunque ya lo saben todos, que se debe a la inclinación del eje de la Tierra, que hace que se produzcan los distintos calentamientos que sufre nuestro planeta. Por ese motivo es a la vez en el hemisferio norte verano y en el hemisferio sur invierno como tenemos en este momento. ¿Cómo es la cosa? El eje de la Tierra está inclinado más o menos 23 grados con respecto a la órbita y eso hace que cuando está en este diagrama, está a un lado el 21 de junio, como está inclinado hacia el Sol, le pega mucha energía en el hemisferio norte, poca energía en el hemisferio sur, y para colmo está muchas horas sobre el horizonte en el norte y pocas horas sobre el horizonte en el sur. El resultado final es que hay mucho calentamiento arriba, poco abajo, verano arriba, invierno abajo. Ese es el motivo del verano. Si yo me voy 6 meses después, la Tierra está del otro lado, pero como el eje se mantiene, porque un objeto que gira mantiene su eje espacialmente, cuando está del otro lado, fíjense que mantiene el eje exactamente igual que de este lado. Los dos ejes son paralelos, es más, en las cuatro posiciones, en todas las posiciones. Entonces, a los 6 meses, el 21 de diciembre, más o menos, pasa lo contrario, hay mucho tiempo del sol, la energía le pega directo al hemisferio sur, no al norte, hay muchas horas de sol en el sur, pocas en el norte, verano en el sur, invierno en el norte. Y los puntos intermedios son las otras estaciones, que serían la primavera y el otoño. No hay más que esto en cuanto a las estaciones del año. Pero este muchacho Milutin Milankovic, que es serbio, era serbio, falleció en 1958, pero o sea que llegó a ver la astronáutica, la tecnología espacial. Se le ocurrió que podría llegar a haber una relación entre cómo se va deformando la órbita de la Tierra o algunos movimientos que tiene nuestro planeta con el clima planetario a gran escala. No es que te permite decir, no, mañana va a ser frío y pasado va a ser calor, no, pero en 1000 años o en 10.000 años podés llegar a tener una relación de clima en nuestro planeta. Y así se puso a investigar lo que se llama la insolación. La insolación es cuánto le pega la energía por metro cuadrado a la superficie de nuestro planeta de la energía del Sol. Más o menos súper resumidamente, insolación es eso. Es la cantidad de energía que le pega a nuestro planeta, a cualquier planeta, pero estamos hablando fundamentalmente de la Tierra. Y lo que notó, y después se confirmó Milankovitch, es que había una relación entre la insolación y las glaciaciones. O sea que había momentos que la Tierra se mantenía más fría, había momentos que la Tierra se mantenía más caliente, y estaba relacionado con esto. Entonces, ¿cuáles son esas variables? Son tres. Una de ellas es esta la famosa precesión de los equinoccios. Esta es la que hace que las coordenadas en el cielo cambien todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, creo que les comenté la otra vez, hace 6.000 años, la estrella polar era Duban, no era la Polaris.
en este momento, y en el sur también están los mismos cambios, pero obviamente para el otro lado. Este ciclo tiene 26.000 años y hace que vayan cambiando las coordenadas, pero más importante, va cambiando el ángulo en la cual ilumina el sol a cada punto de la Tierra. Entonces, inclusive el clima va cambiando, las estaciones del año van cambiando en ese periodo de 26.000 años. Entonces, este es uno de los valores importantes de cambio en el ciclo de Milankovitch. Este es el otro, que no es tan notable, pero que es importante, que es el cambio de la oblicuidad. La oblicuidad es la inclinación que tiene el eje de la Tierra. Ven que pasa de 22,1 a 24,5 grados. En este momento está en 23,5 más o menos. Entonces, ese pequeño cambio también hace efecto a gran escala en el tiempo y dura 41.000 años el ciclo este del cambio de la posición del eje de la Tierra. Estos grafiquitos que encontré están buenísimos, son de la NASA. Realmente son unos GIF muy, muy bien hechos. Y el otro es este, que dura más o menos 100.000 años. Es el cambio de la excentricidad de la Tierra. Lo elíptica de la Tierra va cambiando cada 100.000 años. Esto tiene que ver con la influencia de los otros planetas, que va haciendo que se vaya cambiando. Y fíjense que pasa de un valor tan bajo como 0,0034, es casi un círculo perfecto, a 0,058, que es bien, bien elíptica. Como siempre, ahora estamos en un valor intermedio. No, no estamos en ninguno de los extremos, en ninguna de las tres variables. Entonces, antes de hablar de esto, tenemos que ver qué es el albedo. El albedo, el albedo astronómico es la reflectividad que tiene una superficie. Por ejemplo, los cometas tienen un albedo muy bajo. ¿Por qué? Porque tienen la superficie bastante oscura y reflejan poca luz. La Venus tiene un albedo muy alto y por eso es tan brillante y lo vemos tan brillante en el cielo. Eso es desde lo astronómico. Es cuánto refleja la luz una superficie. El valor va de 0 a 1. 0 es un negro perfecto y 1 es un blanco perfecto, que refleja completamente todo y el otro absorbe todo, no refleja nada de nada. Obviamente esos extremos no existen en la naturaleza. Entonces, esto en nuestro planeta se da como distintas reflectividades que tiene. Si la Tierra tiene muchas nubes, tiene una gran reflectividad hacia el exterior, la temperatura del planeta baja, por ejemplo. Entonces acá tienen que del 100% que llega, absorben algo, 19% las nubes, el 51% el piso, pero en la atmósfera se refleja parte de la atmósfera el 6, las nubes y la superficie también refleja un poco y obviamente depende si estoy en el Ártico va a reflejar mucho, si estoy en un lugar oscuro va a reflejar poco, pero esto, fíjense que es un efecto muy importante del albedo, que es cuánto está reflejando de la superficie de nuestro planeta, porque esos cambios que está produciendo las tres variables que vimos recién hacen que la reflectividad hacia el espacio sea completamente diferente. Entonces, por ejemplo, esta es la reflectividad hoy. En este momento, la reflectividad de nuestro planeta, cuánto refleja de luz dependiendo de la latitud. Fíjense que del hemisferio norte es mucho más brillante que el hemisferio sur. Es naturalmente así, nuestro planeta tiene mucho, un Ártico bastante grande, el Antártico hay mucho océano, el océano no refleja tanto, entonces esa mezcla del norte, tener hielo, tener sí, hielo del Ártico más los continentes que muchas veces se congelan, hace que tenga una reflectividad, un albedo alto en el hemisferio norte, como lo vemos acá, alto, 0,3. O sea, no es tampoco muy, muy brillante, o sea, refleja el 30%, viene arriba de 60 grados norte, y cuando nos vamos al 60 sur, fíjense que está por debajo casi de nada, está reflejando. Esto es normal en nuestro planeta hoy, o sea, en estos 1.000 años más, 1.000 años menos, este es el nivel de reflectividad que no tiene nuestro planeta. Ahora tengo que contarles un poquito de esta base. Van a ver que son un montón de temas medio descolgados que al final se van a unir en una sola cosa. ¿Cómo se sabe qué temperatura había en el pasado? ¿Cómo se sabe qué concentración de gases había hace 50.000 años o 70.000 años? Esta base
rusa en la Antártida, la base Vostok, es la que hace esas investigaciones. Fíjense que la base Vostok es la que está más al sur de todas. Y fíjense que está a 78 grados sur, está ahí nomás del polo sur. ¿Y qué sucede? Tiene, en ese lugar hay depósitos de hielo muy constantes. O sea, nieva permanentemente, siempre hay depósitos. Y eso hace que ellos hagan agujeros, han hecho agujeros en el suelo. Esperen que voy a ir despacito. Acá tienen todas las bases, fíjense, la base Vostok, que está la más al sur de todas. Y acá tienen algunos rusos teniendo estos testigos en las manos que hacen un agujero en el piso, van extrayendo y según la profundidad son distintos años. Fíjense que este es uno de los testigos que está visto en detalle, donde cada línea esa es un año diferente, cómo van acumulando año tras año los hielos. Y esos hielos también tienen pequeñas burbujitas que tienen gases y que se pueden analizar. Entonces, lo que hacen es analizar todo esto y tener muestras y detalles de los últimos fácil millón de años. O sea, se puede más o menos el último millón de años tener con cierta precisión. Ahí tienen de dónde sale la información, porque si no después dicen, ay, pero ¿cómo puede ser que sepan esto? Bueno, así se sabe. Y acá vamos a empezar con el chiste de los ciclos. Fíjense que el ciclo de Milankovitch, y lo que lo tenemos, o sea que en realidad el ciclo de Milankovitch en este caso está haciendo la irradiancia solar, o sea, la cantidad de energía que llega del Sol contra la temperatura. Y fíjense que está completamente relacionada. Estamos hablando de 250.000 años en el pasado. Fíjense cómo la irradiancia va subiendo, la temperatura va subiendo, y así fíjense que tiene una gran relación, más allá que acá mucho no coincide, pero tiene una relación el ciclo de Milankovitch, que sería la irradiancia, con respecto a la temperatura. Por eso sabemos muy bien cómo es la temperatura que ha tenido nuestro planeta y la composición química atmosférica de nuestro planeta con estos testigos. Fíjense que esto está hecho en base al núcleo de hielos de Vostok. Esto, esto si quieren ahí abajo, si quieren sáquenle una foto, o si no después le paso el enlace. Esto es el trabajo de todas estas imágenes. O sea, ahí está el paper y tienen todos los detalles que quieran leer por si les interesa profundizar. Esto es lo que hizo este es el trabajo del paper, es de un francés, me parece que se llama Petit, que han hecho esta información de tanto tiempo, la han analizado, un análisis de Fourier, un análisis matemático, que da que según los últimos ciclos de los últimos 420.000 años, se dan tres picos más importantes, hay varios, pero hay uno que se da en 100.000 años, que es la excentricidad, hay otro que se da en 41.000 años, que es la oblicuidad, y hay otro que se da entre 20.000 y 23.000 años, que es la precesión de los equinoccios. Sí. Entonces, fíjense que Milankovitch sacó estas conclusiones hace muchísimos años y acá está medido en la realidad de los datos de los núcleos de Vostok. Así que fíjense qué interesante que está. Y de nuevo, si quieren este paper, se los puedo pasar. Para que después no me digan que les estoy mintiendo, que estoy diciendo cualquier cosa. Que Hola, normalmente no ocurre. profe. Sí, Sí, páselo por favor después. bueno. Ahora cuando termine acá me acordar y se los paso porque lo tengo copiado ahí en un Word por si les interesaba. Esto es algo parecido, pero fíjense que esto es hoy y se extiende hacia el pasado. Fíjense que el trabajo son hasta 420.000 años en particular. Esta es la temperatura del Ártico, que se puede sacar justamente por el hielo. Y el dióxido de carbono en esas burbujitas que se van metiendo. Y fíjense que la temperatura se corresponde perfectamente con la concentración de dióxido de carbono. Y es interesante porque esto es global. No es que, por ejemplo, a veces toman datos del Ártico y los comparan con el Antártico y dan lo mismo.
O sea, es un tema global. Todo nuestro planeta sufre estas modificaciones. Estos son los famosos ciclos de Milankovitch. Estos son, todo esto. Que obviamente, insisto, no es perfecto. Se van superponiendo a veces los ciclos y van dando pequeñas diferencias. Pero fíjense que esta concentración mayor de dióxido de carbono coincide con este pico de la temperatura en el Antártico. O sea que realmente hay una relación a gran escala de los cambios de temperatura en nuestro planeta. Y de esto se agarran los que dicen que el calentamiento global no existe, que no es antropogénico, que no es producido por nosotros. Porque te dicen, ¿ves que hay cambios? ¿Ves que a veces la temperatura está más alta, está más baja y ahora estamos acá? Entonces, por ese motivo, te dicen, no, 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 no es cierto. Pero se olvidan un pequeño detalle. El pequeño detalle es este. Fíjense que baja el dióxido de carbono, baja la temperatura, sube el dióxido de carbono. Están absolutamente coordinados estos dos valores. Y fíjense, acá tenemos a una escala más razonable con datos actuales. Y fíjense el dióxido de carbono en los últimos 420.000 años, cómo se mantiene con el Milankovitch. Y acá estaba empezando a subir y empezaba a bajar, porque normalmente ya tendría que estar bajando, y se va para arriba, hasta este nivel, y se va de la hoja. O sea, esto no es natural. La concentración de dióxido de carbono atmosférico es por efecto antropogénico. Nos guste o no nos guste, somos nosotros los que estamos generando esto. Entonces, la temperatura del planeta por ahora se mantiene ahí, que está tratando de seguir el ciclo de Milankovitch, que sería bajando, pero el calentamiento global hace que se va a ir para arriba, lamentablemente. Entonces, cuando les digan que no, no es mentira, está producido por el hombre, acuérdense de este gráfico. Fíjense, 400.000 años donde nunca, jamás superó el dióxido de carbono 300, más o menos 330 partes por millón. Y ahora se fue al demonio casualmente a partir de 1870, hace el primer escalón, la revolución industrial, y a partir de 1960 directamente se va casi verticalmente la concentración de dióxido de carbono. Y sabemos que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero muy fuerte. Si no, pregúntenle a Venus, que tiene una concentración de arriba del 90%. Nosotros estamos hablando de que estamos en, ponele, 700 partes por millón y ya la temperatura se está yendo para arriba. Así que, y acá tienen un grafiquito que está al revés. Este es un gráfico de la NASA que tiene datos de 800.000 años. Fíjense que por milenios el dióxido de carbono jamás superó este nivel de 300 y pico. Y a partir de 1950 empezó a subir y esto se quedó corto, ¿eh? Ahora está mucho más arriba todavía. Está subiendo de una velocidad monumentalmente grande. Entonces, sí, lamentablemente, el calentamiento global es de origen humano. Estamos nosotros generando toda esta porquería. Pero está bueno el hecho de que los ciclos de Milankovitch te permiten predecir, vieron que era cortita, te permiten predecir en un periodo muy largo de tiempo cómo va a ser el cambio de clima que vamos a tener. Eso está excelente porque nos permite predecir a grandes tiempos. De hecho, la primera vez que se hizo el ciclo, creo que fue en la década del 50, un poco antes del 40, 50, y ya se podía tratar de prever cómo era el clima. Y bueno, después se confirmó, como les decía, completamente y ahora, fíjense, vieron cómo eran los gráficos súper coordinados, las concentraciones con las temperaturas. Así que, repito, que no lo versé más, es producido por nosotros el calentamiento global. A ver si alguien dice algo. No, precesión, no precisión, precesión. Eh, ¿Podrías repetir? Sí, ahí está Nani. No hay La, vuelta atrás.
O sea, ¿Cómo? no hay vuelta atrás. No, 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 no hay vuelta atrás y de hecho estuve escuchando hace un año a un doctor en meteorología español que habló de este tema particularmente del calentamiento y dijo que no hay manera de evitar pensar que es humano el origen y que además ya es tarde para tratar de revertirlo. Ahora lo único que hay que hacer es tratar de sobrellevarlo, tratar de que no se siga estropeando y sobrellevar las consecuencias que van a venir, que van a ser muchas en los próximos años. Y en ese último gráfico no aparece lo del 2020 como un cambio así medio que hubo una disminución Lo mínima, que no. pasa es que el error es Se muy notó, grande. Estos son tendencias, porque los claro. cambios que hacen son muy, muy, muy pequeños. Pero no, 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 no hay ningún, no se notó nada. Aparte fueron unos meses nada más, así que Sí. desgraciadamente nuestro planeta necesita más tiempo que ese como para poder recuperarse. Sí, Pablo. No, además, una observación de cuando comenzó la guerra de Rusia con Ucrania, Europa volvió a la explotación de carbón fósil en cantidades descomunales y no se ve que eso vaya a cambiar. Así que en realidad lo único que podemos esperar es que el dióxido de carbono siga subiendo descomunalmente. Sí, es una desgracia, pero como ya lo hablamos alguna vez, hasta que la humanidad no decida que el... no, no, en otro curso le dije, no lo dije con ustedes. Hasta que la humanidad no decida dejar de ver el negocio por encima de todo, vamos a estar jugadísimos. O sea, lamentablemente acá vale el negocio, lo demás no importa. Yo ahora en unos días voy a dar una charla sobre polución de satélites. Y el negocio es tan grande que nadie puede hacer nada. Nadie puede hacer nada, lamentablemente. Vamos a seguir con estos problemas porque sigue siendo el negocio más importante que la ecología, que todo. Más allá de que estamos mucho mejor que hace 30 años, al menos ahora hay una conciencia ecológica, hace 30 años ni existía. Pero va a faltar mucho tiempo todavía para que podamos hacer las cosas bien. Los periodos. Bueno. La precesión de los equinoccios, precesión es cada 26.000 años. La oblicuidad de la eclíptica, que es ese cambio de angulito que tiene, es 41.000 años. Y a la variación de la excentricidad de la órbita es cada 100.000 años. O sea, son 100.000, 41.000 y 26.000. Esos son los valores que tiene cada uno de esas variables. Igual después lo pueden ver en el video, cuando lo suba, que está abajo, dice cómo se llama cada una, así que lo van a poder chusmear cuando quieran. Bueno, esto era acerca de los ciclos de Milankovitch, que es un tema interesante y que está absolutamente relacionado con el tema del calentamiento global, como han visto. Y ahora vamos a tocar el tema, salvo que alguno quiera comentar algo, vamos a tocar el tema de en porcentajes. ¿Cómo en porcentajes? No, no, no le entendí eso de porcentajes. Supongo que se refiere a la intensidad o magnitud de la variación de cada uno, de la precisión, de la oblicuidad y de la excentricidad. Sí, bueno, O sea que lo vimos, hay un análisis de Fourier acerca de las variaciones esas, que, a ver, espera, se los voy a mostrar otra vez, así no hablamos, uy, no me diga que lo cerré, ay, 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 pero no aprendes más vos, ¿eh? Ah, no, 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 está bien. A ver, vamos para atrás, creo que si vamos para atrás, ahí está, ahí va, ahí va, ahí va, me pasé. Este es un análisis de todos los ciclos de los últimos 400.000 años. Fíjense que la intensidad, la excentricidad es la que más intensidad tiene en la variación, la de 100.000 años. La oblicuidad, la que tiene 41.000 años, es un poco menor y la que menos influencia tiene, curiosamente, porque sinceramente pensé que iba a tener más, es la inclinación, la precesión de los equinoccios. Y repito, acá abajo tienen el paper, bueno, tienen el paper donde está la información. Repito, después cuando termine, háganme acordar
y se los paso. Ahora sí. Y ahora vamos a ir al otro tema que es el color del cielo. Este tema es bastante común. Voy a ir como antes les comenté, voy a ir desde muy, muy bajito y vamos a ir subiendo. Igual no vamos a llegar muy arriba porque es muy complicado hablar toda la parte física de todo esto. Pero vamos a verlo. Primero y fundamental, esto es algo que ya sé que más de uno me va a poner una cara, una sonrisa, pero hay gente que cree, esperen, hay gente que cree que el azul del cielo es por el reflejo de los océanos. Hay gente que cree esto. Y es una burrada, una gran burrada. Y es bastante fácil de revertir, porque decía, a ver, si estoy en el medio del desierto, ¿qué océano me va a reflejar? Si estoy en el medio de un continente, no tengo muchas posibilidades de que refleje. Estas son esas ideas locas que a algunos se le ocurre que parece razonable y que a poco de pensarlo un poquito te das cuenta que es una tontería. Pero se los comento por si no lo escucharon nunca, alguna vez alguien les va a preguntar esto. Entonces, primero vamos a ir muy despacito. ¿Por qué vemos haces de luz entre las nubes o en la niebla? Y otro tema es que la luz es visible solo cuando interactúa con algo. O sea, yo no puedo prender un láser rojo, apuntarlo contra una pared y no veo el haz de luz. No se ve la luz. La luz se ve solamente cuando choca o pega en algo que dispersa la luz. Entonces, la conclusión es, vamos a ver primero un tema anterior antes de llegar al color azul del cielo. ¿De dónde sale esos rayos de luz que se ven ahí en el cielo, que se ven perfectamente, los haces crepusculares, que ya los hemos visto muchísimas veces, ustedes lo han visto inclusive en sus lugares donde viven? Entonces, fíjense, todos estos haces que están acá, ¿cómo puede ser que se vean si la luz no se ve? La luz solo se ve en el momento que impacta tu ojo, nada más. Entonces, ¿de dónde sale eso? Lo que les decía, esto es un láser rojo apuntado contra una pared. Fíjense que el haz de luz no se llega a ver. Lo hago rojo porque es menos sensible en nuestros ojos, entonces es más difícil de ver. El verde es más fácil de ver, pero ya vamos a ver por qué. Entonces, si la luz realmente no se ve, y les aseguro que no se ve, ¿por qué vemos ese haz crepuscular? ¿Por qué lo vemos? ¿Por qué vemos el haz del láser? Eso es porque está iluminando pequeñas partículas que están en la atmósfera. No vemos la luz, vemos lo que dispersa las partículas que están ahí. Entonces, tenemos que hablar, yo sé que esto le va a parecer, de nuevo, vamos a hacer como antes, vamos a ir saltar un tema a otro y después vamos a unir todo en una sola historia. Un coloide, no sé si lo oyeron alguna vez nombrar, esto tiene que ver con química fundamentalmente. Un coloide es una sustancia que tiene partículas dispersas en algún medio. Por ejemplo, si es un gas y sólido, polvillo, es humo, por ejemplo. La niebla es líquido, el agua, con el gas, la atmósfera. La mayonesa es un líquido en un líquido. Entonces, muchas veces estamos en contacto con coloides. ¿Por qué hablo de esto de los coloides? Porque tiene muchísimo que ver con esto que estamos hablando de por qué se ve la luz cuando está viajando. ¿Cómo pasa la cosa? Esto es una cosa como sería súper ampliada. Entonces, el humo sería una partícula de humo, esa que está ahí en el medio, y la luz le pega, se dispersa y la podemos ver. Ese es el motivo por el cual un haz de luz se puede ver y se llega a ver el haz crepuscular o vemos el láser verde porque está iluminando las cosas. Pero para que vean la diferencia que hay, los coloides tienen un efecto llamado efecto Tyndall. El efecto Tyndall es que la luz solamente se ve cuando ilumina algo como por ejemplo los pedacitos del coloide, el coloide. Entonces, si yo, esto lo pueden hacer en casa, si tienen un láser rojo, o el verde también, pero es más difícil con el verde. Con un láser rojo en la escuela lo pueden hacer ustedes en casa.
Acá ponen un vaso con agua limpia y acá ponen un vaso con unas gotitas de leche. Lo revuelven bien y queda en suspensión en el vaso con leche los pedacitos de leche, que es un coloide. Entonces fíjense que prendo el láser, no se ve acá porque es agua limpia y acá se ve porque está iluminando las porquerías flotando en el agua. Bueno, las porquerías sería la leche, ¿no? Que tampoco es tan malo. Entonces, fíjense que hay una gran diferencia y yo puedo diferenciar una solución limpia con una solución que no está limpia, que tiene en suspensión algo de un tamaño mayor de lo que serían las moléculas habituales que tiene una solución. Entonces, por ese motivo se ve el láser verde. ¿Por qué se usa verde? Porque puede iluminar todas las porquerías que están en la atmósfera, que son gotitas de agua, polvillo, un poco de todo que está en la línea. Y nuestros ojos, como son muy sensibles al color verde, se utiliza el láser verde. Me voy a decir, a ver, a veces me dicen, ¿por qué no se usa un láser rojo? Porque no lo veríamos. El láser rojo, nuestros ojos no son sensibles al color rojo. Entonces no tiene mucho sentido y se dispersa menos. Entonces por ese motivo se utiliza verde. Algún que otro loco usa uno azul, que es más o menos lo mismo. Son de mucha potencia los azules. Y esto del efecto Tyndall, ¿dónde se ve? En muchos, muchos lugares de la astronomía. Por ejemplo, la luz zodiacal, que no sé si alguna vez tuvieron la suerte de verla porque hay que tener condiciones climáticas excepcionales. Si ven, ven, acá tienen una foto que se ve la Vía Láctea pasando por acá arriba y noten que la Vía Láctea es bastante brillante con respecto al brillo este medio pobretón de la luz zodiacal. Es como una luz triangular que se ve al amanecer o al atardecer por donde va a salir el sol y está justo en el plano del sistema solar, o sea, en la eclíptica. Esto es polvillo que hay en la parte interna del sistema solar, más o menos a la distancia de la Tierra para adentro se concentra mucho. ¿Y por qué se concentra ahí? Porque ahí pasan los asteroides, los cometas, van dejando un montón de porquerías que quedan en ese plano. Y al verlo de costado, se suma el brillo de todo ese polvillo, vemos la dispersión del Sol y vemos el efecto Tyndall en la luz zodiacal. Entonces, fíjense que es un efecto súper importante que sucede en astronomía también. A ver qué dice. Leche de soja, leche de almendras. ¿Qué tenía que ser Pablo? Todas las leches sucede y no aclaremos que oscurece. Entonces, fíjense que acá tienen el sol. O sea, esto visto desde la Tierra. Acá tienen el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, y esa parte colorada es en la luz zodiacal. Es el polvillo que está ahí y que lo vemos como suma. Porque obviamente, imagínense que si yo tengo algo de este tan muy finito, imagínense lo que si quieren como un vidrio. Agarro el vidrio y no veo nada, lo veo transparente, pero si lo pongo así, veo el color fundamentalmente verde que tiene mucho del vidrio de mala calidad que usamos acá, tiene un color verde. ¿Por qué? Porque se suma todo el brillo. En el caso de la luz de acá es la misma. Si la viéramos desde arriba no veríamos nada, pero como la vemos de costado sumándose porque estamos en el plano del sistema solar girando, vemos la acumulación de brillo y es la famosa luz zodiacal. Ahora vamos a otro efecto que son los cometas. Los cometas tienen dos tipos de cola. La cola tipo 2 es de polvo y lo que hace es dispersar la luz del sol por efecto Tyndall y la vemos. Y más todavía la anticola, porque la anticola es gas perdón, piedras, piedritas, polvillo que está por adelante del cometa. Entonces, cuando la vemos así, vemos de esta manera al cometa, no vemos la luz, la anticola. Pero cuando estamos moviéndonos y empezamos a ver que estamos por pasar por el plano del cometa, se suma todo el brillo delante del cometa y vemos la anticola. Entonces, fíjense que dos fenómenos ópticos, físicos que tenemos en el sistema solar están relacionados con cómo vemos la atmósfera y cómo vemos los haces crepusculares. Así que fíjense que es un tema, por eso les decía que parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver con lo que nosotros
estamos tratando. Hasta aquí el efecto Tyndall, los coloides, cómo vemos las cosas por la luz. Todavía no empezamos a hablar de por qué el cielo se ve azul, que vamos a empezar ahora. No es por efecto Tyndall, es un efecto similar, si quieren, pero más que trabaja con las moléculas o las reuniones de moléculas de la atmósfera. Se llama dispersión de Rayleigh, que fue el físico que dedujo esto. Y fíjense que acá vemos un color, un haz rojo, de luz roja, más largo y uno más cortita, que es azul. Fíjense que el azul, al ser más cortito, se lleva por delante un montón de moléculas. Fíjense, una, dos, tres, cuatro, un montón, casi todas. Eso hace que el color azul se disperse. En cambio, el rojo, fíjense que interactúa una, dos, después tres, no interactúa, cuatro, interactúa muy poco la longitud de onda más larga que la más cortita. Entonces eso hace que la luz de longitud de onda corta, azul, azul o violeta, se dispersa muchísimo. En cambio, la roja, amarilla, no se dispersa casi nada. Fíjense que acá lo pueden ver en un diagramita con una persona parada con el sol casi sobre su cabeza y otra persona con el sol en el horizonte. Acá se ve como una zona celeste, lo puse que es el color azul, de la dispersión de Rayleigh y hace que el color rojo sigue de largo y lo vemos, el color azul se dispersa. Esta persona que está acá, el color azul ya se dispersó allá donde está alto el sol, pero a mis ojos que llega el color rojo. Por eso los amaneceres o los atardeceres del sol, la luna, son rojos, porque ya perdió toda la componente azul por la dispersión de Rayleigh. Vamos a seguir, acá tienen otro ejemplo. Fíjense que es bastante lindo este GIF, me gustó porque es como que viene el haz de luz azul y al tener ese tamaño parecido al de la longitud de onda, lo dispersa completamente. Y acá tienen también la luz azul y la violeta se dispersa para todos lados, en cambio amarilla, naranja, roja llega hasta la superficie de la Tierra. Ese es el motivo por el cual el cielo se ve de color azul, que esto es lo que estuvimos hablando en el grupo. ¿Y por qué no se ve violeta? Porque el violeta es el que más se dispersa. Esto tiene que ver con dos motivos fundamentales. Nuestros ojos no son sensibles al color violeta, son más sensibles al color azul, no al violeta. Y además parte de la atmósfera absorbe el violeta porque está muy cerca del ultravioleta. Y el ultravioleta es absorbido completamente, por suerte, pero parte de ese color, el violeta, también es absorbido por nuestra atmósfera. Entonces hay poco violeta y nuestros ojos no lo ven. Ese es el motivo por el cual no se ve el cielo violeta, sino que se ve azul. Y acá tienen dos gráficos muy bonitos, que está acá el color, la longitud de onda del color, que va desde los 700 nanómetros hasta los 400, esto es el color rojo, el color azul. Y fíjense que hay dos curvitas, una que está más hacia allá y otra que está más hacia el azul. Una es fotópica y la otra es escotópica. Sí, nombre es raro, ¿qué le vamos a hacer? La fotópica es la que usamos ahora. Estamos viendo todo con luz. Entonces, nuestros ojos es como sería con fotones. Así se acuerdan. Fotópica como fotones. Es la que usamos de día. Y fíjense que vemos bien el rojo. Obviamente el máximo está ahí en el amarillo verdoso. Y después vemos un poco de azul. Pero de noche, nuestros ojos utilizan la visión escotópica, que está más corrida hacia el azul. Entonces, vemos mejor el azul y fíjense que el rojo casi no lo vemos. Por ese motivo, usamos astronómicamente la luz roja para iluminar, porque nuestros ojos no son tan sensibles, nos permiten ver más o menos, pero no nos perturban la visión. Este es el principal motivo por el cual utilizamos la luz roja. Y también es el principal motivo por el cual nuestros ojos no ven el cielo diurno de color violeta. Fíjense que en el violeta prácticamente la visión fotópica no llega. Entonces, bueno, que se vea violeta el cielo es una tontería. Y después volvemos al tema de los amaneceres o los atardeceres, que
Acá tienen el Sol. Me gustó mucho este diagramita. Fíjense que acá está el Sol. Viene un haz de luz que tiene todos los colores. Este haz de luz viene con todos los colores del arco iris. En la primera parte de la atmósfera se dispersa fundamentalmente el color azul y esta persona ve el cielo color azul. Pero cuando le llega a los ojos de esta persona que está acá, ya perdió todo el azul y lo único que le llega es el color rojo. Y ese es el motivo por el cual vemos las salidas o las puestas del sol de color rojo y en pleno día la vemos azul, el cielo. Ya estamos terminando. La dispersión de Rayleigh genera el azul que nosotros tenemos, pero cada planeta y cada objeto tiene su color atmosférico y depende de muchas cosas. En general, los colores que tienen los cielos vistos desde la superficie, me refiero, andan en el orden de los azules, los rojizos, los amarillos, marrones y para de contar, no hay mucho más. Atmósferas verdes, por ejemplo, no hay, o podría llegar a ver si tiene una gran concentración de biología en su atmósfera, pero digamos que en condiciones normales, estos serían los colores que tendrían los objetos que conocemos. Por supuesto, Plutón, el cielo es negro. ¿Por qué? Porque no tiene atmósfera. Al no tener atmósfera, el cielo se ve negro, igual que Mercurio. Mercurio se ve negro. Acá lo tienen a Mercurio. En la Tierra, fundamentalmente por la dispersión de Rayleigh, se ve de color azul. Y bueno, esto tendríamos que entrar en detalle, pero no importa. Hay otra dispersión que se llama la dispersión de Mie, que es una dispersión con partículas más grandes. El cielo de Marte se ve un salmón rojizo o azulado al anochecer. Y eso se debe a que en el aire, en la atmósfera marciana, hay muchísimo polvo suspendido de gran tamaño, que es el suelo marciano que es rojo. Entonces, por esa dispersión se ve de color rojizo o salmón el cielo en Marte. Venus tiene también múltiples posibilidades de dispersión y se ve de amarillo opaco. Venus sería un planeta que no sería bueno si sos medio depresivo para mudarte, porque es como un atardecer permanente, un color rojizo así. No, no, no me parece muy bonito como para... Ay, re romántico. Yo soy así. No digas nada, Jay. Ya te conozco, ya te conozco. Entonces, cada uno irá viendo cada uno de los planetas. Fíjense que inclusive Urano y Neptuno tienen, por Rayleigh y absorción, por la composición química de su atmósfera, tiene un cielo, si estuviéramos ahí navegando en su atmósfera, un azul verdoso o un azul profundo, dependiendo de cada uno de los planetas. Pero fíjense que Saturno Titán tiene un color opaco naranja porque justamente su atmósfera tiene una gran concentración de material orgánico que hace que se vea de ese color. Entonces, fíjense qué interesante cómo uno puede ver cada uno de los planetas y hay muchos que tendrían cielo azul. Muchos planetas u objetos que están por ahí tienen un cielo azul porque tienen la misma dispersión que nosotros. Solamente falta que tenga una atmósfera y que no tenga mucho polvillo atmosférico. Con eso ya tenemos lo suficiente para tener una atmósfera color, un cielo color azul. Y creo que es la última. Exactamente. Bueno, dudas, preguntas, comentarios serán aceptados en este momento. Sácame Plutón. Bueno, pero también había lunas, también había satélites, no seas así, Pablo. Sí, Nani. Yo, el otro día nosotros estuvimos haciendo una experiencia en la playa, justo, bueno, luna llena de ballenas y demás, y después que se puso el sol, ya había salido la luna, quedó una luz violeta, así como tremenda. Mira, pero ¿de dónde? No sé, Venía venía desde desde atrás, ¿no? Desde la puesta del sol, pero la luz, o no sé si el teléfono, los teléfonos, o sea, no se percibía tanto al ojo común, pero en el teléfono vos ves los videos, es violeta, Sí, hermoso. lamentablemente ahí estamos jugando con el tema de la sensibilidad. Se llama rango de frecuencias en todo caso. Es el rango donde funciona el sensor. Nuestros ojos tienen ese valor limitado.
las cámaras de los teléfonos tienen un valor bastante metido en lo que es el violeta y azul. Entonces detectan muchas cosas en colores que no son reales. Fíjense que muchas veces uno, si recuerdan alguna foto tomada de la nube de Magallanes, la nube mayor de Magallanes, que está la tarántula, una nebulosa de emisión que es roja, y si vos lo mirás se ve azul. Casi tenés que darle un super procesamiento para levantar el color real que tiene. ¿Por qué? Porque los sensores actuales, los CMOS y los SD, tienen una gran sensibilidad al color azul. Entonces te falsean un poco los colores. Pero sí, Ahí voy a eso, pasar, después paso al grupo, dale, dale, nada, dale. 4 Dale segundos dura porque el está video, bueno nada. para... Listo. Y yo, Ahí lo espera paso. un Lo paso segundito. al grupo. Sí, sí, porque les va a servir más. Esperen un cachito que les voy a pegar ahora la dirección así se lo copian. Lo voy a poner en los comentarios, la dirección del paper ese para que se lo miren si tienen ganas de profundizar en el tema del artículo ese de Petit que habla de los cambios climáticos de Milankovitch en los últimos 400.000 años. Está muy, muy Ay, interesante. ahí está. ¿Pusiste? Ah, sí, sí, sí. Pensé que lo había Joya. mandado 2 veces. No. Claudio, Sí. ¿qué diferencia hay? Ahí estabas haciendo una diferencia entre los planetas dispersión y en otros planetas era dispersión y absorción. ¿Cómo es ese tema de absorción? Es que absorben en la atmósfera el gas fundamentalmente Uranio y Neptuno tenían ese tema. El gas Sí, absorbe mucho color, entonces te deja mucho componente azul y absorbe los otros colores. Eso tiene que ver con la química y cómo es el color real ante un espectro de un gas. Entonces los gases que tienen metano y demás que tienen esos planetas lo que hacen es absorber una parte, la parte roja y te deja mucho componente azul. Entonces, más la dispersión de Rayleigh te deja un color medio azul profundo o un azul verdoso por la composición química de Urano. Pero tiene que ver con eso. Todo esto está bien, es una mezcolanza de reflexiones, absorciones y si la atmósfera tiene polvillo, eso también contribuye al color final que tiene desde la superficie, si querés. claro, está bien, Joya. ¿Alguno más? perfecto. ¿Comentarios? Nada. Bueno, Nada joya. más. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bien, no, recién no me andaba el micrófono, yo preguntaba en lo que era porcentajes. Ah, ¿Cuánto sí. es, se sabe aproximadamente lo que es el porcentaje de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera? Mira, en este momento son partes por millón. O sea, son Bien, 700, 800 partes por millón. Estará hoy. Con Venus, que Venus tiene más del 90%. O sea, pero ya esta mínima inyección, ya tenemos el doble o el triple de lo que hay histórico en nuestro planeta y eso hace que ya haya un calentamiento y de un par de grados. Realmente tiene una capacidad de absorber calor, hacer efecto invernadero monumental el dióxido de carbono. Ese es el problema. Justamente ese. bien. Y no hay nada que se pueda hacer, suponete plantar árboles, o sea, hacer como una campaña de deforestación como hicieron en una parte del Sahara, los pueblos árabes ahí, o los turcos, los que están viviendo en esa zona, que Sí, hicieron bosques donde no se podía. claro, como poderse hacer, se puede hacer un montón de cosas. El problema es cuando los poderosos que están atrás de esto no les interesa. Entonces es como que cuando dijeron, mira, acá en Buenos Aires el riachuelo ¿de qué vale limpiarlo si siguen tirando? O sea, como que no tiene mucho sentido. Primero tenés que cortar los desechos y después limpiarlo. Esto es lo mismo. Primero hay que dejar de emitir dióxido de carbono y después hacer acciones. Obviamente siempre son bienvenidas, pero nunca tendríamos que plantar más o menos un Amazonas para lograr revertir todo el desastre que hay y ni siquiera sabemos bien qué efectos posteriores tendría, porque cuando empezamos a meternos con las cuestiones globales de nuestro planeta, cualquier acción que vos hagas que parece positiva, capaz que no lo es a largo plazo.
Entonces es muy peligroso meter la mano en una máquina tan bien aceitada como el clima. Ese es el problema fundamental. Sacaron, claro, sacaron un quebracho de 300 años acá. Sí, sí, Jay, lo vi en las noticias. Realmente acá el único punto es el negocio. Mientras le dé plata, no importa, ya después alguien lo solucionará. Y lamentablemente estamos empezando a hacer desastres globales. Porque antes sí, bueno, ensuciabas esto y te ibas 10 kilómetros más allá y ya está. Pero hoy en día eso no pasa. Hoy en día ya el problema es global. No tenemos dónde escaparnos. Vamos a estar todos con el mismo problema de inundaciones en las zonas costeras. Europa ya se la está viendo complicadísima porque ya se ven que en 15, 20 años van a tener gran parte de las costas inundadas. Y como decía antes de que, no sé si escucharon, porque hace un rato lo dije, estaba escuchando una conferencia de un meteorólogo muy, muy conocido de España, y decía que en este momento están para mitigar los efectos. No hay solución, ya no hay solución. Lo único que hay es que vos, la curva, haga esto o haga esto, nada más. Pero la inundación la vas a tener, el calentamiento lo vas a tener. Lo que decía es que si se lograra mitigar la inyección de dióxido de carbono y todos los gases de efecto invernadero que hay de una manera bien, bien fuerte, se podría llegar a lograr que subiera 1,5 grados, no mucho más. Si se sigue como hasta ahora, que es lo que está pasando, podría llegar a subir 4 grados en el año 2050. 4 grados es todas las costas de todo el mundo inundadas, todas. No se salvaría nadie. Ningún continente se salva de eso. 4 grados es una barbaridad. Y desgraciadamente, como funcionamos normalmente como humanidad, es cuando tenemos el agua por acá nos empezamos a quejar. Y los políticos que viven en un edificio allá arriba no les importa porque viajan en avión, ahí te dicen, che, me parece que no me van a votar esto. Entonces tenemos que aprender a quejarnos antes de que sucedan las cosas. Tenemos que aprender a quejarnos antes. Pero es muy complicado, estamos todos enloquecidos tratando de llegar a fin de mes, de hacer cosas, y estos temas que son tan importantes a largo plazo los dejamos de lado porque son difíciles con todo el problema de resolver el día a día, la diaria. Nos olvidamos de estos problemas graves que vamos a tener y no falta mucho, lo vamos a ver. Todos los que estamos acá lo vamos a ver. Al principio, aunque sea, yo voy a ver el principio. Varios van a sufrirlo también. Entonces, hay que empezar a hacer algo. Realmente hay que empezar a hacer algo, concientizar a la gente de que este problema no es simple, no se va a resolver si no hacemos nada. Tenemos la mala costumbre de decir, bueno, ya se solucionará. No, no se va a solucionar. No se va a solucionar porque para colmo seguimos haciendo desastres. Cada vez peor, cada vez más polución. No, pero van a empezar las reacciones nucleares de fusión y ya. Sí, pero falta mucho para que eso suceda. Y aunque haya un reactor de fusión mañana, ¿qué van a dejar de usar el petróleo? ¿En serio? Si estuvieron frenando los autos eléctricos durante décadas para poder seguir con el negocio del petróleo, esto es así, esto es así. Entonces, hasta que no tomemos conciencia de esto, vamos a seguir hundiéndonos en el océano y nunca mejor aplicado, nunca mejor aplicado. Bueno, chicos, ya, Los chinos sí. perdón, los chinos y los yanquis no quieren saber nada. Siguen emitiendo, son los que más emiten dióxido de carbono a la atmósfera. Exactamente, No les exactamente. importa. Sí, el problema es que siempre estamos de la boca para afuera, vamos a cuidar y no se hace realmente. Mira, ¿cómo se llama esta piba, la cantante que es tan conocida y que habla, no me acuerdo, me sale Miley Cyrus, pero no es. Eh, ¿Americana? ¿Cómo? Katy Perry, No, 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 no. ¿De qué me estás hablando, Sheila? ¿Americana es? Abel Sí. Pintos, Shakira. No, No, bueno, para. no me acuerdo cuál es, que ella siempre habla, Lady Gaga. siempre habla de la protección de la naturaleza, la conservación, pero se la pasa viajando en avión. Claro. Y Bueno, la ¿y en qué va buena, a ir si no?
¿Qué? ¿En qué va a ir si no va en No, avión de no, un lugar está a otro? bien, pero es como que siempre nos quedamos de la boca para afuera No, y pero acá cuidemos, pero seguís en la misma. O sea, Pero quizá para mitigar la contaminación, el efecto de gases, ¿cómo es que se dice el no sé efecto qué de los invernadero. gases? Bueno, la mina capaz que planta, no sé, 200 árboles cada viaje que pega en avión. Bueno, ¿Qué ojalá, va a plantar? No ojalá. planta nada. Bueno, No Mirá, planta mirá nada. Belpintos, mirá Belpintos, o sea, que Planta. también, no sé, que me planta parece que árboles, no sé hay dónde. alguien enamorado, me parece. Bueno, bueno, vamos a dejar. Ahí está, muy bien, Agustín. Taylor Swift, Taylor claro, Swift. claro. Taylor Swift que hace una huella de contaminación monumental, pero lo han hecho, lo sé porque lo han estudiado en las redes, tampoco es una referencia muy científica que digamos, y mostraban justamente todos los viajes que hace, es monumental la huella de carbono que está dejando. Entonces, de nuevo, no es por agarrármela con ella, simplemente es el hecho de la boca para afuera hacemos de todo, pero después la realidad no pasa nada. Ahí está el problema. Bueno, ahí está, ya los dejé, les arruiné el día y la semana van a estar deprimidos, que era mi objetivo fundamental. Ahora voy a cortar el, Bueno.